Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado para el estudio de su palabra. El día de hoy vamos a compartir el proverbio número 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Ya? Del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta lección viene a tratar algo muy interesante, pero también a la vez muy importante que debiésemos trabajar cada uno de ustedes, así también como yo lo trabajo en mi vida, que es el poder tener equilibrio y el poder discernir y también ver en palabras más sencillas cómo saber actuar en el momento preciso con misericordia o con verdad. ¿Ya? Digo, o verdad. Pero, sin embargo, la palabra de Dios nos invita, de acuerdo al versículo 3, ¿cierto? Que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Ya? Generalmente nosotros optamos por uno u otro camino, pero sin embargo, acá la Escritura nos invita a que ambas, tanto la misericordia como la verdad, debemos tenerlas unidas y utilizarlas en conjunto. ¿Ya? Entonces, el tema, para poder entender este proverbio, el poder, ¿cierto?, hallar el equilibrio entre la misericordia y la verdad. Fíjese que hay algo interesante que hay en Éxodo capítulo 34, el verso 6, donde Moisés le pide al Señor poder verle, ¿ya? Dice que Moisés entra en una cavidad de una cueva mientras la presencia de Dios, ¿cierto?, se paseaba. Y el Señor, ¿cierto? Quizás no hay palabras humanas ya para describir todo lo bueno que es Dios, pero sin embargo el Señor se describe como lo siguiente. Éxodo 34:6. Dice, y pasando Jehová delante de él, ¿ya?, de Moisés, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, para describir al Dios de todo el universo, no solamente él proclamó su nombre, sino que también hizo mención de estos dos términos que describen a Dios, que es la misericordia y la verdad. También estos conceptos los encontramos en los Salmos. Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, el camino del Señor es trazado a través de estos dos conceptos que son importantes que lo consideremos, que es la misericordia y la verdad. Veamos qué es lo que significa misericordia. A lo mejor usted ha usado este término y a lo mejor tiene cierta noción de lo que significa, pero es bueno para a lo mejor a los que no saben poder definir esta palabra. La misericordia significa bondad, amor constante, fidelidad, gracia y benevolencia. ¿Ya? Eso es lo que significa misericordia. En el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué cosas Dios le pide a usted? ¿Qué cosas Dios me pide a mí? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El hacer justicia es hacer la voluntad de Dios, la palabra, la verdad, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa verdad? La verdad significa firmeza, confiabilidad, estabilidad, aquello que se apega a la realidad. ¿Ya? El concepto hebreo utilizado acá significa aquello que es cierto y seguro. Aquello, ¿cierto? O quienes, ¿cierto? Llevan su vida acorde a la verdad, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, pueden sentirse seguros, ¿cierto? En Juan 17:17, el maestro dijo lo siguiente en su oración al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ya? Y aquí quiero aclarar, ¿ya? Para aquellos que a lo mejor no, no tienen esta definición bíblica en su mente, pero es importante que usted la considere con respecto a la verdad. Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre el mundo, ¿cierto? Y por supuesto la iglesia, aquel que es hijo de Dios. Lamentablemente, hoy todo el mundo o la sociedad, ¿cierto?, ve la verdad como algo subjetivo, ¿ya? Pero sin embargo, la verdad es objetiva, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Al ser subjetiva la verdad, quiere decir que es yo hago lo que yo quiero o actúo conforme a lo que yo pienso, ¿ya? Al decir o definir la verdad como algo subjetivo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que mis acciones dependen o están basados en nuestros deseos, ¿ya? No se olvide que la verdad, ¿cierto?, es objetiva, puede ser descubierta, pero no puede ser inventada. La verdad, ¿cierto?, es, ¿cierto?, una realidad, ¿ya? La diferencia está es que usted puede aceptarla o no puede aceptarla. Yo le pongo un ejemplo. La ley de gravedad, si usted quiere creer que está la ley, es una decisión suya. Pero si no, también usted decide. Pero usted puede subirse al último piso de un edificio y decir, yo no creo en la ley de gravedad, y tirarse. Ahí usted va a ver la consecuencia. La ley de gravedad es una verdad, es una realidad. Que usted lo crea o no lo crea es otra cosa. Entonces la verdad es objetiva y no subjetiva. Muchas personas, inclusive cristianos, basan sus acciones en lo que piensan o basado en sus deseos. Y eso no es correcto. Tenemos que basar nuestras acciones de acuerdo a la verdad y la realidad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, ¿ya? El hombre confunde lo que desea, ¿ya?, que sea verdad, con la verdad, por el pecado que hay en él o en nosotros, ¿ya?, que generalmente no es consciente. El pecado nos lleva a nosotros a ser gobernados por nuestros deseos, ¿ya? Y nos encontramos con un principio que dice que esto está mal o esto está bien, ¿ya? Cuando nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a la verdad, tenemos dos alternativas, ¿ya? Nos apartamos reconociendo que estamos mal, o dos, ¿ya? El mal está mal, pero a mí simplemente no me interesa, ¿ya? Es como hacer un cuadro conceptual donde lo que hago no está mal. O sea, yo me armo una maqueta, me armo una idea de que lo que estoy haciendo creo que está bien, ¿ya? Y no se trata de eso, ¿ya? Es como decir, Dios no existe, ¿ya? No sé si usted se ha encontrado a personas que dicen, no, yo no creo a Dios, o simplemente creo que Dios no existe. ¿Usted cree que esa persona se ha sentado a meditar, ¿ya? Ya ha explorado
todo lo que vemos, la creación, el universo, las estrellas, el planeta, nuestro propio cuerpo, ya determinado después de una larga o exhaustiva investigación que Dios no existe? No. ¿Ah? ¿Por qué dice que Dios no existe? Porque lo es más fácil, ¿ya? Busca lo más fácil, porque dice, si no existe Dios, no tengo que rendirle cuenta a nadie, pues hago lo que a mí me venga en gana. ¿Ah? Ahora, ¿qué particularidad tienen estos dos conceptos, tanto la misericordia y la verdad? ¿Ya? ¿Es fácil ponerlos por obra? No. En la práctica es difícil y cuesta, ¿ya? O nos inclinamos por lo uno o nos inclinamos por lo otro. Y muchas veces nos basamos en nuestra crianza, en nuestra personalidad, incluso a veces influidos por la cultura de la sociedad. Un ejemplo, los fariseos, ¿cierto? Conocían la ley, tenían claro la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo, no tenían claro lo que era la misericordia. ¿Ya? ¿Cuántas veces ellos reclamaron al Señor Jesucristo cuando Él sanaba a una persona en un día de reposo? En vez de alegrarse porque Jesús había sanado a una persona, sin embargo, se disgustaban, ¿cierto? Y se preocupaban porque estaba, según ellos, faltando a la verdad. ¿Ya? Este extremo, ¿cierto? Vemos que no es bueno. La cultura actual tiende a estar inclinado hacia la misericordia, la cultura actual. Vamos a ver el otro extremo. Vimos el de la verdad, ahora el de la misericordia. ¿Ya? Ahora vivimos en una sociedad totalmente misericordiosa, ¿ya? Que a tal magnitud que atienta contra la verdad, ¿ya? Incluso negando los valores absolutos y se enfatizan los derechos. Aquí todos tenemos derecho. Tenemos derecho a hacer esto y esto otro, ¿ya? Pero se olvidan, ¿cierto?, de algo muy importante, de las responsabilidades. Muchos reclaman derecho, pero tampoco, ¿cierto?, no quieren ver o no asumen también los deberes como personas. Por ejemplo, un asesino, ¿ya? Un asesino que a lo mejor ha matado una, dos, tres, cuatro, a cinco, a 10 personas, ¿ya? Pero sin embargo, se reclama a los derechos humanos, ¿ah? ¿Cierto? Para ser tratado, ¿cierto?, de una forma tal que él pueda seguir con su vida, ¿cierto? O incluso hoy, este tema tan sensible de esta joven que se suicidó a causa de una violación, eh, bueno, de acuerdo a antecedentes, ¿cierto?, que se manejan del acusado, ¿cierto?, que ya había violado ya varias muchachas, ¿cierto? Pero muchas veces, mis hermanos, ¿qué pasa? La justicia, en vez de liberar, ¿cierto?, rectamente, comienza, ¿cierto?, a flaquear y a mostrar esta, entre comillas, esta misericordia a raíz de los derechos humanos. ¿Ya? Tenemos que olvidar que si tenemos derecho, no nos olvidemos de las responsabilidades. ¿Ya? Entonces, resumiendo, hay dos grupos. Unos inclinados a una verdad dura, ¿ya?, el legalismo, ¿ya?, rápidos en juzgar, lentos para perdonar. Segundo, los inclinados al otro extremo, a la misericordia, que apelan al perdón y a la libertad de acción. Tienden a ver las normas morales como legalismo. Son aquellos que, en contra de todas las evidencias, que se niegan a cuestionar a los falsos maestros. ¿Ya? Son aquellos que dicen, no juzguéis, no juzguen, ¿ya? Déjenselo al Señor. Y eso también no es bueno. Si usted tiene sus convicciones, si usted, ¿cierto?, Dios está en su corazón y la palabra del Señor, ¿cierto?, gobierna su vida, no podemos callarnos ante algo que quebrante o vaya en contra, ¿cierto?, de nuestras creencias, ¿ya? O la verdad de la palabra del Señor. Debemos, ¿cierto?, hacerlo, ¿ya? No debemos callar, ¿ya? Ambos posiciones creen o tienen apoyo bíblico, ¿ya? Pero sin embargo, ¿cierto?, vemos que en el ejemplo por la mujer adúltera, ahí en Juan capítulo 8,
¿Ya? Usted recordará ese pasaje. Aquellos hombres, ¿cierto?, que querían tender esta trampa al Señor, eh, trayéndole esta mujer que había pecado, ellos estaban actuando conforme a la ley, ¿cierto? El pago o la sentencia por adulterio era la muerte, ser apedreada, ¿ya? Pero el Señor, ¿cierto?, se agachó, ¿cierto?, mirando el suelo y dice, bueno, el que esté libre de pecado, ¿cierto?, tire la primera piedra. Y dice que cuando levantó, ¿cierto?, se levantó, no había ningún aquellos que acusaban a esta mujer. ¿Qué pasó después? ¿Ya? La mujer dijo, ah, qué bueno, Señor, gracias porque me has ayudado. Vuelvo a hacer lo que yo estaba haciendo. ¿Ah? ¿Sigo con mi vida? No. El Señor mostró misericordia, ¿ya? Ni tampoco negó la sentencia de la ley, ¿ya? No estuvo en contra de la ley, pero sí el Señor, ¿cierto?, le dijo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Vete y no peques más. ¿Ve? Así el Señor, siendo el Hijo de Dios, nos deja este ejemplo de cómo ejercer tanto la misericordia, pero también a la vez la verdad. Por eso dice los versículos que tanto la misericordia como la verdad, átalas a tu cuello, ¿ya? Que anden siempre juntas, ¿ya? Tenemos que ser misericordiosos, pero también tenemos que decir la verdad de la palabra, para corregir, para exhortar, ¿cierto?, en amor, ¿ya? Y ese es lo que tenemos que buscar, el equilibrio. Hay que decir la verdad, ¿cierto? Lo que es bueno, aunque todo el mundo diga lo contrario. Yo he escuchado mucho que dicen, no, ¿ah?, si ya han cambiado los tiempos, ¿ah?, ahora tenemos que dejar nomás, digamos, todo esto que siga como está nomás. No, tenemos que decir las cosas, por supuesto, desde una perspectiva de Dios con amor y misericordia, pero no debemos callar la verdad, ¿ya? Porque muchos creen que la moral, ¿cierto?, la define la mayoría, y eso no es cierto. ¿A quién se le ocurrió eso? Semejante barbaridad, que la moral se define por la mayoría. Eso no es cierto, ¿ya? Debemos transmitir la verdad con gracia y con amor, ¿ya? Efesios 4, el verso 15 nos dice, sino que si, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos seguir la verdad, pero en amor. Crezcamos todos en aquel que es, ¿cierto?, la cabeza. No se olvide, mis hermanos, esta es la parte introductoria de este capítulo, pero no se olvide que el eje central, ¿cierto?, es el equilibrio entre la misericordia y la verdad. Que el Señor les bendiga, demos gracias al Señor y la próxima semana continuaremos con los siguientes versos.